recordemos la historia del caso de Mr. Valdemar, del cuento de Edgar Allan Poe. Ah, sí, que está en El Gato Negro y otros cuentos. Sí, esa misma Ah, obra. sí, precisamente acá lo tengo. Y pues me llama la atención el final, que es inesperado, como siempre en Poe los finales son muy inesperados. Uno está siempre durante el cuento a la expectativa en que va a parar y termina en lo menos pensado, casi siempre. O sea, eso es la gracia que tiene Poe, ¿no? Que es impredecible. Lo mantiene uno hasta el final para sorprenderlo. Mire, por ejemplo, cómo termina ese relato. Mientras con presteza ejecutaba yo los pases mesméricos, entre exclamaciones de muerto, muerto, que literalmente estallaban de la lengua y no de los labios de la víctima, su cuerpo entero inmediatamente, en el espacio de un solo minuto o aún menos, se encogió, se desmoronó, se pudrió bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, quedó solo una masa casi líquida, de repugnante, de abominable putrefacción. O sea, o sea, uno que va a esperar es, digamos que él trata como al comienzo de ser muy realista y pues creo que la buena literatura tiene esa característica que empieza con cosas muy cotidianas, muy domésticas, muy del común y termina en algo extraordinario, o sea que no se espera, o sea que el cuerpo se volvió líquido, termina ¿cómo es? Una masa repugnable. Sí, y empieza como muy normal. Por supuesto, no fingiré considerar como un asunto asombroso el hecho de que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado discusiones. Hubiera resultado milagroso si no ocurriera así, sobre todo en tales circunstancias. Entonces, y en el mismo cuento del gato negro, tiene algo así que dice que no espera que le crean. Entonces, no sé si me hago entender. Sí, como en el sentido de que están, en este caso, atentos el señor D y el señor F, y están en todo el proceso psicoanalítico de la hipnosis. En este caso, la palabra clave es la hipnosis. Mm. Y esperan que el paciente, pues después de una hipnosis, como que se haya recuperado, que haya sido algo saludable para él. Y estamos hablando de que el señor Valdemar está totalmente en unas condiciones críticas, Ujú, físicas. Tiene un ujú. aneurisma en la aorta, tiene prácticamente una conglomeración de tubérculos en la parte inferior de los dos pulmones que está ya degradada, Ujú. y en todo el proceso que han hecho hipnótico y los días que han pasado y el señor Valdemar sigue vivo, y, y esperan que de pronto se pare y diga gracias, todo ha salido bien. Sí. Pero no. Sí, o uno espera algo natural y resulta algo sobrenatural. O sea, uno espera o que definitivamente quede muerto, o sea, porque queda como en el limbo, ¿no? Como que entre aquí y allá porque escucha la voz diciendo que estoy muerto. Estoy muerto cuando dice. Entonces uno espera o que se vaya definitivamente al más allá o que regrese del todo al más acá. Pero no pasa ni lo uno ni lo otro. Y se encuentra como sufriendo en un momento el paciente. Sí, Entonces también como que en el cuento tienen que despertarlo y mirar a ver qué pasa, si ujú, queda con vida otra vez o qué va a pasar. sí, Pero es como si hubiera estado muerto todo el tiempo, sino solo le paralizaron la muerte ujú. por medio de la hipnosis. Sí, usted dice que hay una palabra clara que es hipnosis, pero a mí me parece que hay otra que es mesmerismo, porque la nombran harto y pues comúnmente uno no sabe de qué se trata, pero acá dice doctrina del magnetismo animal o hipnosis, bueno, hipnosis al fin y al cabo, expuesta por Franz Anton Mesmer, o sea, mesmerismo es por quien expuso como esa doctrina o esa teoría. Franz, Franz Anton Mesmer, 1734-1815, médico alemán que introdujo un sistema propio de curación de las enfermedades a base de métodos que él llamaba magnetismos y que en realidad eran sugestivos. Elaboró así una doctrina del magnetismo animal basada en la hipótesis de que cada organismo posee un fluido magnético que puede ser transmitido a los demás. Solo como un flujo magnético pero vivo, o sea, como un flujo magnético entre los organismos vivos que hace alusión de pronto lo hace uno recordar a Frankenstein, ¿sí? O sea que es como tratar de descubrir como el secreto del origen de la vida, ¿no? Como la esencia Y cómo es marcado por la época. Sí, porque Digamos, es más o menos la misma época. en la época está Jacob, que es como el que empieza a molestar con lo de la hipnosis, porque Freud estudiaba medicina. Entonces Jacob le dice, bueno, yo he hecho estos estudios con la hipnosis, ¿sí? Hablando de la parte psiquiátrica, porque Freud era psiquiatra. Y más atrás había un belga que también le había llamado la atención a Jacob y hacía el magnetismo animal.
Entonces el belga le llamó la atención por allá en la India, cómo hipnotizaban serpientes, los hipnotizadores de serpientes. Ah, sí. Y también lo que hacían, digamos, hay veces con los tigres, ¿sí? Que se quedaban quietos así, y eso era como una hipnosis en una jaula. Entonces la gente conoce todas esas cosas, la culebra que se queda quieta, el tigre que se queda quieta, y empezaron a investigar eso. Y Alan Poe también se ve influenciado por eso, y en la época como que la hipnosis era algo como el boom, y él inevitablemente lo tenía que poner en un cuento también en su obra, y con su imaginación, que es espectacular, hace toda una historia sin salir de una habitación. Así de sencillo, estar en una habitación y ahí se mueve todo un cuento y toda una historia, y es ver toda la, la grandeza que tuvo Edgar Allan Poe como cuentista, porque en algunos cuentos, bueno, toca salir, hay una dinámica, el ambiente es más grande, salen al campo libre. Bueno, Edgar Allan Poe necesita de una habitación, de un señor que está moribundo, de un señor D, de un señor F, del que va a hacer todo el procedimiento de hipnosis, y ahí se desarrolla toda una historia. Entonces es la genialidad de Edgar Allan Poe, y que es fantástico, a la final es impresionante, y la descripción que él da para cada cosa, ¿no? Tiene un aneurisma en la aorta, o sea, como diciendo ya está, esa parte pero es interesante. Sí, como diciendo no, le sube el aneurisma y se murió, va a tener un derrame sí, sí, sí. cerebral, mejor dicho, lo puso ya. Si no se muere, ya. No, sí, parece un médico describiéndolo, o sea, algo tendría que saber de medicina. Y pues eso es como también algo que marca esa época del siglo XIX, que es una época de revolución científica porque hay muchos descubrimientos, adelantos científicos y tecnológicos. Bueno, digamos que es como lo que antecede a la revolución tecnológica. Por eso también Verne es de esa época y hace una anticipación científica, ¿no? Los libros de Julio Verne, que son de ciencia ficción, lo que hacen es como anticiparse al tiempo. ¿Y qué habría pasado? Pues hablamos con John Day, ¿se acuerda una vez? Que él dice que la vestimenta de él está inspirada en la época de la máquina de vapor, en la tecnología de Julio Verne. Que o sea, ¿cómo habría sido si no se hubiera descubierto el petróleo? Decía él, o sea, tendríamos lo que Julio Verne planteaba. O sea, era como un adelanto científico si no hubiera pasado otras cosas. Sí, que pues eso nos explicaba John Dave, y eso es lo que pasa en esa época, es un siglo de adelantos científicos, y eso se ve reflejado en la literatura, pero la literatura de terror como la de Edgar Allan Poe, como de Mary Shelley, que escribió Frankenstein, como la de Drácula, ¿cómo se llama el autor de Drácula? Bueno, ese tipo de literatura lo que hace es como digamos que poner otra visión de lo que está pasando, de pronto atemorizante, o sea, como que pues el hombre está jugando casi a ser Dios, lo plantean en algunas ocasiones, por ejemplo, a crear vida, como en el caso, insisto, de Frankenstein, sí, como de tener poderes, como en este caso del hipnotizador, que es como jugar un poco con la conciencia, ¿no? O sea, es una manipulación de la conciencia. Y que la medicina está como en investigación, como que la medicina ha estado totalmente oculta, como que no se podía coger un cuerpo y cuidado lo abrían porque pues estaban en la época un oscurantismo muy grande, ¿cierto? Era pecado, el cuerpo pues era sagrado, ¿cierto? Ahora es sagrado, pero ya en este tiempo del siglo XIX, que es donde más nos estamos centrando, todo eso marca a las personas. Entonces vuelven los dibujos, digamos, de Da Vinci, como tiene abierto aquí haciéndole cirugía, se le ven las articulaciones en un brazo, en un antebrazo, o vienen a retomarse las investigaciones que había hecho Luigi Cancrini, con ganchos de esos con que antes colgaban la ropa, sí, que eran como de cobre, que él empezó a estudiar cómo pasaba la corriente eléctrica, ya que usted lo nombra en Frankenstein, que tiene que ver con la electricidad. Entonces Galvani dijo, bueno, si ponemos aquí un animal, en ese caso una rana, y le pasamos electricidad, ¿qué pasará? Entonces ahí los conductos galvánicos de la electricidad y cómo ejercen el cuerpo y los choques, entonces lo plantearon en la obra de Frankenstein, sí, ¿cierto? Y aquí Edgar Allan Poe es eso, es como la ciencia, que es como iluminación, como luz, frente al miedo, que es oscuridad. Entonces eso es lo que se ve reflejado en estos textos, como
como una confrontación entre luz y sombra, digamos, porque usted habla de Da Vinci, que es Renacimiento, y el Renacimiento... Da Vinci es una época mucho más atrás y, pues, y ya tenía un repertorio también de ajá, medicina muy grande. pero entonces, sí, es ese contraste que es como casi que a través de la historia que se ve como luz y sombra, o sea, una época de oscurantismo sigue a una época de luz y luego vuelve otra época otra vez de oscurantismo. Es algo así porque lo que se vio en las medias, pues que es puro oscurantismo, después ese oscurantismo después fue, digamos, opacado por el siglo de las luces o por el Renacimiento, que era algo así como volver al uso de la razón, porque lo que plantea el oscurantismo y como todo esto que tiene que ver con de pronto con el más allá, con la hechicería y con este tipo de cosas, esos temas, son cosas que no explica la razón. ¿Sí? Entonces uno juega como, y en estos cuentos se ve, es como un juego entre lo explicable y lo inexplicable. ¿Sí? Como que él trata de explicar, por ejemplo, la situación médica, el estado de salud del paciente, pero hay algo que rebosa eso, que va más allá. Lo fantástico, Ajá. la Y lo que no se puede explicar es la muerte. muerte. Y es que curiosamente, de pronto ya como para cerrar, acá en esta biblioteca se hizo un taller de grandes preguntas con unos chicos del colegio. Entonces, ellos planteaban finalmente la pregunta de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Ese tema siempre va a cautivar porque es lo que no sabemos, ¿no? Sabemos lo que pasa más o menos con la vida porque estamos vivos, pero qué pasa más allá de la muerte. Entonces, por eso es que este tipo de literatura me parece recomendable para los jóvenes o que puede atraer a los jóvenes. Y pues gracias por compartirnos sus comentarios, no sé qué más de pronto nos quiera agregar y finalmente un saludo para los usuarios de la biblioteca. Un saludo a los usuarios de la biblioteca, gracias por este espacio y yo creo que para concluir las palabras que estamos encerrando y que a muchos pensadores los ha trasnochado, les ha sacado ojeras, canas, pérdida de cabello y es si hay vida después de la muerte. Lo ponen de una forma literaria, en este caso de Edgar Allan Poe, y otros lo ponen como una preocupación médica o lo ponen como una preocupación científica. ¿Qué será lo que podemos encontrar? Y en los libros podemos encontrar más preguntas y más respuestas. Bueno, muchas gracias Irwin por Gracias, sus comentarios. Y pues aquí tenemos El gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe, que pueden encontrar en su biblioteca pública municipal José Ramón Sabogal.